Y tres. Bienvenidos a esta primera sesión del nuevo programa de educación continua de anestesia, Anestesia UDP, de la Facultad de Medicina, la Dirección de Posgrado de la Universidad Diego Portales de Chile. Esta es una iniciativa académica cuya visión es proyectar la imagen y los conocimientos sobre el área de anestesiología a toda la comunidad nacional e internacional. El programa de anestesiología en la Universidad Diego Portales es liderado por el doctor Ricardo Latropa Allende, que es el director del programa, y la misión del programa es lograr formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Este programa es un programa acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA de Chile. En este código QR, ustedes al activarlo pueden obtener toda la información que quisieran sobre el programa en su página web. Por supuesto, nuestras autoridades de la facultad nos acompañan. Está el doctor Matías González Tugas, quien es el decano, la doctora Karin Kleinstoiber-Saad, que es nuestra vicedecana, y la doctora Alejandra Quiroz Ursúa, que es la directora de la Escuela de Posgrado. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de los diferentes campus con que cuenta la universidad en toda su extensión, tanto el campus Huechuraba, muy moderno, que aloja algunas facultades, la Facultad de Medicina, y en la parte baja ustedes pueden apreciar algunos interiores del edificio de la Biblioteca Nicanor Parra, que está ubicada dentro de los campus de la universidad. Y les mostramos en este momento una imagen de los nuevos anestesiólogos que han obtenido su título recién hace pocos días al dar su examen de título exitosamente, y ya son especialistas de anestesiología. Bueno, los invitamos a todos a participar. Pueden hacer preguntas directamente levantando la mano en el botón de reacciones que tienen en la parte baja de sus pantallas, y también pueden escribirnos en el chat. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando, y para poder interactuar de la mejor manera. Pueden hacer sus comentarios y preguntas de manera totalmente libre. En este momento quisiera presentarles al doctor Cristian Muñiz Herrera. Él es un anestesiólogo formado en la Universidad del Desarrollo, de la Clínica Alemana. Es anestesiólogo staff del Hospital del Trabajador, de la Asociación Chilena de Seguridad, residente de la UCI, de la Unidad de Paciente Crítico Adulto de la Clínica de la Universidad de los Andes, y es coordinador de sedación y neuromonitoreo, Unidad de Paciente Crítico Adulto también de la Clínica de la Universidad de los Andes. El doctor Muñiz es un muy entusiasta y realiza diversas actividades de deportes, de música, de inventos, y hoy día nos trae este muy interesante tema que nos va a servir de introducción a los seminarios que siguen sobre conceptos básicos para entender la anestesia general desde la neurociencia. Y en este momento es el tiempo de preguntas. Tenemos algunas preguntas para ustedes. No sé si las podemos ver. Ahí viene la pregunta número 1. Y la pregunta es, ¿existe la profundidad anestésica? Nos pregunta el doctor Muñiz. Así que los invitamos a responder. Ahí están respondiendo nuestros participantes. Los invitamos muy entusiastamente a contestar las preguntas. Parece que hay un tercio y dos tercios que están respondiendo en las dos alternativas. Parece que estamos casi al final. Eso.
ahí tenemos el porcentaje. Después te voy a pedir, Cristian, que nos hagas algún comentario sobre esta pregunta. Vamos a la segunda. Aquí viene la segunda pregunta. La inducción mediante bolos produce pérdida de la conciencia a través de un mecanismo. Primera alternativa, top-down. Segunda alternativa, bottom-up. Y la tercera alternativa, mixto. Por favor, señalen lo que a ustedes les parece la respuesta correcta. Muy bien, ahí se están proyectando las preguntas. Ahí estamos con las preguntas. Las respuestas, parece que ya estamos al final de marcar las respuestas. Y ahí parece que estamos en el resultado final, si no me equivoco. Entonces va a estar bastante parejo. En primer lugar, top-down, segundo lugar, bottom-up y el tercer lugar, mixto. Parece que hay una tercera pregunta. Pregunta 3. Para dar anestesia general, ¿es deseable detener la actividad simpática? Ahí, doctor, ahí un error de ortografía. Es sináptica. Mira, sináptica. Debe haber sido el autocorrector el que hizo esa Disculpen por eso. sináptica. Para dar anestesia general, ¿es deseable detener la actividad sináptica? Parece que la alternativa B, respuesta no, está predominando. Vamos a finalizar ya la votación. Compartimos resultados. La gran mayoría dice que no. El doctor Muñiz nos va a ilustrar acerca de hacer algún comentario sobre esto. Vamos a la última, la cuarta, parece. Y en la cuarta dice, el fenómeno de estallido y supresión en una inducción clásica se presenta en una muy pequeña minoría de los pacientes, una cantidad pequeña pero significativa de los pacientes, la mitad de los pacientes o al menos un 30% de los pacientes jóvenes y en caso la totalidad de los pacientes frágiles. Ahí los invitamos a responder qué les parece a ustedes acerca del fenómeno de estallido y supresión en una inducción clásica. Parece que está predominando la respuesta, la alternativa D, que al menos un 30% de los pacientes jóvenes y en caso la totalidad de los pacientes frágiles. Eso es lo que predomina. La idea de estas preguntas es introducirlos al tema y fomentar el interés y la atención en relación a lo que el doctor Muñiz nos va a mostrar posteriormente. ¿Estamos listos? Muy bien, doctor Muñiz. Le agradecemos al doctor que nos acompaña hoy día en esta sesión. Los invitamos a disfrutar de este webinario. Bien, pues le agradezco mucho, doctor Urtubia. Voy a compartir pantalla entonces. Sí, yo voy a dejar de compartir. Aquí estamos. Listo. Compartir esto. Debería estar ahí proyectando, ¿no? Sí, pero falta pantalla. Ponerle pantalla. Sí. Sí, creo que te lo tiene que poner usted, doc. Porque ¿Perdón? yo ya lo tengo en pantalla completa. Lo tiene en pantalla. No, no se ve pantalla completa. Qué raro, pero Voy a hacerlo. porque se ven las diapositivas al lado. Sí, a ver ahí. Ya, voy a hacer un pequeño cambio. Esto es un clásico de Zoom. Clásico, totalmente. A ver, pantalla completa. Ya, y ahora sí. Ya. Ahí sí, ahí sí.
Bien, pues, le agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Es usted un tema que a mí me encanta. La idea de las preguntas es un poco abrir un poco el apetito más que, siempre le digo a los becados, o sea, la intención de preguntar no es pillar al preguntado, sino que gatillar un poco el interés, porque en realidad nadie puede contestarlo todo. Entonces, y eso es lo entretenido. Bueno, como disclaimer, yo presento en forma regular estas temáticas. En algunas ocasiones la industria me paga por presentar, pero en otras, la mayoría no. No tengo conflicto de interés en esta presentación y por razones muy lógicas, muchas de las imágenes y animaciones visuales, en el fondo las he tomado de otras fuentes, pero porque en el fondo no tengo la capacidad de hacerlas yo mismo. Y no, dicho eso, lo que nos convoca es hablar de anestesia general. Entonces, vayamos a lo que le debería ser familiar a casi cualquier becado, que es la anestesia general según el Miller, ¿cierto? Nuestro texto casi icónico. Y probablemente todos los becados y los colegas y yo mismo en algún momento hemos escuchado esta definición de que la anestesia general es un estado reversible de inconsciencia sustentado en cuatro componentes principales que son la hipnosis, ¿cierto? El hacer perder la conciencia y la vigilia, la analgesia, la amnesia, la inmovilidad y junto con ello la mantención de la respuesta neurovegetativa o la estabilidad fisiológica. Vamos a ver qué tanto se sustenta esto. Si vamos a hablar de inconsciencia o inconsciencia, bueno, partamos definiendo de qué estamos hablando. La conciencia se puede definir de muchas formas y desde el punto de vista de la filosofía esto sigue siendo un tema en discusión, pero podríamos, ¿cierto?, hacer un consenso en que es el fenómeno o capacidad por la cual un sujeto tiene conocimiento directo y también subjetivo e inmediato, tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. Y vamos también a hacer un pequeño consenso al respecto de que vamos a aceptar que la conciencia, al menos la conciencia autorreflexiva, que es la que nosotros tenemos, ¿cierto? Fenoménica, la percepción, incluido el dolor, tanto nociceptivo como no nociceptivo, porque existe de ambos, la memoria, el movimiento, incluso la respuesta neurovegetativa provienen de la función del sistema nervioso, ¿cierto? Y lo pongo así nomás, sistema nervioso porque involucra el periférico, el central, el autonómico, ¿cierto? Y subrayo sistema porque el cerebro es eso, el cerebro es un sistema. Ahora, hay que darnos un poco una vuelta larga para entender estos conceptos y para entender mejor el cerebro y entender la conciencia, hay que hablar un poquito sobre un concepto que se llama el caos. Ahora, en el universo, la materia se puede distribuir en dos extremos principalmente. Uno de estos extremos es lo que llamamos estasis. La estasis es la conformación de la materia donde está toda organizada, condensada, comprimida, más o menos como ocurrió en el átomo primordial antes del estallido inicial, del Big Bang, ¿cierto? Toda la materia está aglomerada en un punto de máxima densidad y mínimo volumen, y en ese punto el orden es máximo, existe máximo orden, existe una suerte de estabilidad porque nada está ocurriendo, y por tanto el sistema, que se entiende como el conjunto de todos los elementos que componían en ese momento el universo, tenían una máxima predictibilidad porque nada estaba ocurriendo. En el otro extremo, detrás del estallido inicial del Big Bang, entonces el universo empieza a aumentar su caos. Y el caos es el máximo desorden. La máxima expresión de desorden es el caos entrópico. El máximo desorden es un estado inherentemente inestable, donde existe cero predictibilidad, donde todo es tan aleatorio y azaroso que no podemos predecir lo que va a ocurrir. Ahora, interesantemente, en el borde de ambos estados están el borde del estasis y el borde del caos. Y este último, el borde del caos, es particularmente interesante para nosotros. Para ejemplificarlo un poco, en la estasis todo está organizado de tal forma que las interacciones son absurdamente monótonas y escasas. Es un estado tan ordenado que es muy aburrido, que nada está ocurriendo. Y en el caos entrópico, las interacciones son múltiples, pero carecen de congruencia. Entonces, no hay información creada, no hay conceptos que se puedan entender, porque todo es caótico absolutamente y absolutamente entrópico. Es un estado de máximo desorden o mínima energía. Pero curiosamente, poquito antes de ese caos, en el borde del caos, hay suficiente desorden para que haya muchas interacciones de las partes que conforman un sistema, pero al mismo tiempo la cantidad suficiente de orden para que esas interacciones, que son numerosas y frecuentes, tengan algún grado de congruencia y aparezca información. Entonces, en este punto del borde del caos es donde está la máxima complejidad. Y ahí es donde aparece un fenómeno muy interesante que es la criticalidad.
Y la criticalidad es entendido como un punto de equilibrio inestable donde el sistema, cualquier sistema, es altamente sensible y puede exhibir cambios bruscos de estados, como por ejemplo esta solución supersaturada que al agregar una minúscula porción de aquello que ya está disuelto, produce una cascada que cambia brusca totalmente la conformación de ese sistema. Lo mismo pasa con la arena y con las avalanchas. La arena, por ejemplo, nosotros podemos apilarla dejando caer grano tras grano, pero va a haber un punto en que el peso del montículo va a superar la fricción y va a bastar un grano de arena para gatillar una avalancha. La avalancha es un ejemplo de criticalidad porque se produce un cambio brusco y absolutamente evidente del sistema, del estado del sistema, con un estímulo que en todo el proceso previo no fue capaz de gatillar este cambio brusco. Y eso se llama criticalidad. Ahora, les hablé que en el fondo la criticalidad se produce en el punto de máxima complejidad, pero la complejidad no solo existe un tipo de complejidad, sino que hay varios. La complejidad tipo 1, que es probablemente la más intuitiva, es donde hay un sistema que es de un diseño simple, pero que tiene mucha aleatoriedad. Si yo comienzo a desordenar algo y empiezo por ejemplo, tomo las letras del Scrabble o tomo la arena, ¿cierto? Y desordeno todo, yo entiendo que ese desorden se vuelve complejo de entender y hay poca predictibilidad, es difícil de escribirlo porque el sistema se vuelve muy aleatorio. ¿Ya? Y en el otro extremo está la complejidad de tipo 3, donde existe un sistema que es intrínsecamente muy difícil de describir y por tanto muy complejo. Y entre medio, como todo, ¿cierto? Hay una mezcla de ambos tipos de complejidades. Entonces, esa es la complejidad de tipo 2. Entonces yo puedo entender la complejidad como un aumento permanente, en el caso de la complejidad de tipo 1, como un aumento progresivo y directo de la aleatoriedad del sistema, o puedo entender el sistema como una forma de complejidad tipo 2, donde pasado un punto máximo de complejidad, el aumentar la aleatoriedad reduce la complejidad, y eso es contraintuitivo. Y esto es súper interesante porque nuestros monitores de profundidad, entre comillas, anestésica o de función cerebral, no son capaces de distinguir estos dos tipos de complejidades, y eso es una de las razones por las que los llevan a error. Esta foto está tomada de un paper de Jamie Slade, que es un cabo gavísimo de este tema, y nos habla de cómo los monitores no entienden la complejidad, y en parte eso es uno de los problemas del error de los índices. Ahora, eh, la zona de criticalidad, que es donde ocurren los fenómenos, donde se producen estos cambios bruscos del estado, es un punto donde el sistema, por lo tanto, está en un estado que no es demasiado rígidamente regular, pero tampoco demasiado impredeciblemente aleatorio. Es un punto perfecto. Y en ese punto perfecto, en la zona de criticalidad, donde se produce criticalidad, es donde aparecen los fenómenos emergentes, ¿cierto? Estos fenómenos que parecen altamente complejos, y de hecho, solo de mirarlos parecen complejos, como esta bandada de estorninos volando, ¿no? Ahora, los fenómenos emergentes o la emergencia es la aparición de propiedades y comportamientos o patrones novedosos y coherentes a nivel macroscópico, pero que no están presentes en los componentes individuales del sistema y no son deducibles solo de mirar un componente aislado. Por lo tanto, yo puedo mirar un estornino sentado en una viga como está ahí, y el solo mirar este estornino no me da ningún indicio de que una bandada de estas aves pueda producir un comportamiento tan complejo y hermoso como cuando vuelan y hacen estas figuras en el aire. Y la emergencia ocurre en diferentes cosas, muchas de ellas muy cotidianas para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es mirar cómo se comportan las hormigas, que son capaces de construir hormigueros altamente complejos, los cardúmenes de peces, las bandadas de aves, pero también dentro de nuestra propia cabeza, en nuestras redes neurales, también puede producirse fenómenos emergentes. Ahora, los fenómenos emergentes nos dicen varias cosas. Nos hablan en primera instancia de que los sistemas, de que se producen o pertenecen a sistemas no lineales. Y en los sistemas no lineales, en la no linealidad, pequeños cambios en las partes que conforman el sistema pueden producir cambios gigantes o cualitativamente distintos en el todo. ¿Ya? O sea, el todo se comporta distinto a las partes separadas. Los fenómenos emergentes, los sistemas que producen fenómenos emergentes tienen una capacidad de autoorganización.
O sea, el sistema se organiza sin que haya una entidad que lo dirija o que orqueste esto. En una colonia de hormigas que construye un hormiguero, no hay una única hormiga súper inteligente que le dé instrucciones a las demás. El comportamiento emerge espontáneamente en la forma de autoorganización. Hay dependencia del contexto, porque las propiedades emergentes solo se manifiestan en el todo del sistema y no por separado. Yo no puedo poner 3 hormigas en una mesa y esperar que construyan un hormiguero. No necesitan un contexto, necesitan una masa crítica, necesitan una cantidad suficiente y necesitan un contexto, necesitan material, un ambiente y para que se produzca este fenómeno emergente. Y por último, la irreductibilidad, porque los fenómenos emergentes no pueden entenderse solo aislando los componentes. Entonces, nosotros podríamos agarrar neuronas por separado en un Petri y pasar largos años tratando de entender el cerebro mirando las neuronas y no lo vamos a lograr porque el cerebro no puede ser reducido a la observación de sus partes aisladas. De modo que la criticalidad está un poco en el centro y aquí creo que... me olvidé de separar esta diapositiva. El siguiente mensaje, y por eso puse la avalancha de nuevo, es que las avalanchas, como evidencia de fenómenos emergentes, no ocurren solo en la arena o solo en la nieve. También pueden producirse en el cerebro, y aquí les muestro una imagen muy linda de una avalancha neural. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, la actividad puede desencadenarse igual que una avalancha a través de una red neural. Ahora, en el fenómeno, en el punto de criticalidad, estas avalanchas quedan circunscritas a redes específicas, ¿cierto? Estas avalanchas se activan, se perpetúan y logran activar y logran encender una red específica que traduce una conducta que es adaptativa. Por ejemplo, esta ave que está junto a un río ve un depredador y eso activa una red neural que gatilla que el ave ejerza una conducta que es escapar, por ejemplo. Y entonces el cerebro está todo el tiempo en este punto de criticalidad. El cerebro cuando está en conciencia conectada, cuando está funcionando normalmente, está todo el tiempo en criticalidad y está gatillando la activación de redes que, ¿cierto?, generan estas avalanchas y que conducen información y que tienden a producir estas respuestas que son adaptativas. Cuando nosotros damos anestesia, y en otros contextos también, se puede dar que el cerebro pase a un estado de subcriticalidad, donde la red no logra ser activada y esta cascada se atenúa o se agota, ¿cierto? Se atenúa. Y esa condición es incompatible con conciencia. Eso es un estado subcrítico. Y ocurre también, como por ejemplo en las convulsiones o en las anestesias en base a bloqueadores de NMDA, como la ketamina, que llevamos al sistema a un estado de supercriticalidad, donde las redes, más que agotarse, se potencian y se produce estabilidad en forma no discriminatoria y activa toda la red. Y en el fondo hay mucha información, hay mucha activación, pero se vuelve tan caótica y desordenada que la congruencia desaparece y eso tampoco es compatible con el fenómeno de conciencia. Por lo tanto, y aquí hay al tiro una pista de que pareciera que los fenómenos de inconsciencia, ¿cierto?, muchos de los cuales nosotros creamos en pabellón, pueden producirse llevando al sistema en dos direcciones que son contrapuestas, ¿ya? No hay solo una dirección. Para entender un poco esto, les voy a mostrar lo que se llama el modelo de Ising. El modelo de Ising se compone de elementos, ¿cierto?, que tienen, este es un modelo solamente para entender este fenómeno de criticalidad, se compone de elementos que tienen dos comportamientos posibles, ¿ya? El comportamiento up más 1 y el comportamiento down menos 1. Y es interesante porque en este sistema estamos viendo diferentes unidades que pueden combinar comportamientos up o down, pero que también van a influir en las unidades que son vecinas a ella. Entonces, en un diagrama de Ising, nosotros podemos ver un estado subcrítico cuando la gran mayoría están en un fenómeno de down, ¿cierto? Y no hay suficiente activación. Y también puedo llevar el sistema a un estado supercrítico donde es casi aleatorio y errática la activación up y down y no hay ninguna congruencia y esto no tiene ninguna organización entendible. Pero si yo lo llevo justo al punto intermedio, al estado crítico, entonces las interrelaciones entre las unidades up y down pueden producir bloques de activación con cierta congruencia y se pueden producir patrones organizados que se extiendan a través del sistema. Entonces, para darle un poco más de claridad a esto, hay que entender que la información es la estructura o patrón relacional
entre elementos que conforman un sistema y la información en per se tiende a reducir la incertidumbre y guía la dinámica de este sistema hacia niveles superiores de organización. La información no es simplemente datos. Por eso si yo lanzo letras al azar, no se traduce en un texto, sino que son datos organizados de una manera significativa y dentro de un contexto. De esta forma, por ejemplo, si yo les ofrezco este sistema, que son letras al azar, probablemente ninguno de ustedes, ni yo tampoco, podríamos entender información a partir de esto. Aquí no hay ningún mensaje entendible, no hay información que transmitir. Si yo le diera cierta congruencia a los elementos del sistema y los ordenara un poco más, tal vez comienzan a aparecer cosas que pudieran tener algún sentido y que pudieran significar algo para mí. Y si le doy más estructura aún, entonces aparece un haiku. Y entonces ahora este sistema, en esta estructura, sin haber agregado ni haber retirado ningún bit de información, ningún elemento del sistema, ahora este sistema tiene una organización suficiente para tener información. Eso es lo que nuestro cerebro hace. La mentalización es la integración de información con un fin homeostático, del cual la forma más sublime es lo que llamamos conciencia conectada. Y eso es lo que exhibe el cerebro del paciente cuando nos está conversando, cuando está despierto, o en nuestro cerebro mismo. Eso es lo que el cerebro hace, lo que el cerebro fabrica. Y esto es lo que muchas veces dice Pablo, ¿qué es lo que fabrica el riñón? El riñón fabrica orina. Lo hace a través de un sustrato anátomo-funcional, que es el glomérulo, que es filtrar la sangre y crear, ¿cierto?, la orina como producto final. El hígado hace lo mismo con las enzimas, la médula ósea con los elementos figurados, y nuestro cerebro, a través de un sustrato anátomo-funcional, que son las neuronas, que son las sinapsis electroquímicas, fabrica algo que es intangible, que es la mentalización, que es el procesamiento de la información. Ahora, el procesamiento de la información en el cerebro no está perfectamente claro cómo está codificado, ¿ya? No sabemos cómo el cerebro codifica exactamente, y si lo supiéramos podríamos hacer el proceso inverso y podríamos leer el contenido del cerebro a través de la tecnología. Podríamos leer la mente, pero no lo podemos hacer porque no está perfectamente claro cómo está codificado. Pero parece lógico pensar que este proceso está relacionado tanto con la conexión de las neuronas, ¿cierto?, en diferentes rangos, y con la frecuencia de disparo de las mismas a través de dichas conexiones, ¿ya? Hay más de un elemento que parece tener participación relevante en este fenómeno. De modo que yo puedo entender que las neuronas pueden estar conectadas y pueden transmitir información a través de generar cambios de las unidades vecinas y en esta forma de oleada transmitir o propulsar estos cambios y de esa forma, de alguna forma que aún no comprendemos bien, codificar información relevante y significativa. Ahora, como les decía, las unidades pueden influir, las unidades en un diagrama de Ising pueden influir en las vecinas y por lo tanto cuando estamos en criticalidad, los cambios producidos pueden producir oleadas de cambio en las unidades río abajo. Y de esa forma se producen estas avalanchas en el sistema donde la información se propaga en una dirección, ¿cierto? Y puede integrarse. Ahora, eso es lo que nosotros vemos en el electroencefalograma cuando miramos el trazado. Estamos viendo la propagación de energía que traduce a su vez, ¿cierto?, una avalancha neuronal que de alguna forma, como les decía, que no entendemos bien, está codificando información que está siendo compartida entre las diferentes neuronas del sistema en las diferentes redes que el sistema tiene. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros, esa codificación y ese flujo de información es el que nosotros modificamos. Ahora, cuando nosotros finamos una neurona, y esto se hace experimentalmente, si le pudiéramos poner un microelectrodo y mirar cómo la neurona descarga, veríamos que cada vez que la neurona cambia su potencial de acción en un trazado, en un osciloscopio, vamos a ver espigas, ¿cierto? Vamos a ver estas espigas de activación de que la neurona cruzó un umbral. Eso es lo que define los estados up y los estados down. Una neurona necesita cruzar un umbral en particular para que la información de su depolarización logre perpetuarse y transmitirse a la neurona siguiente y a la neurona siguiente, e incluso amplificarse en la forma de una avalancha sináptica. Por lo tanto, cuando vemos una activación suficientemente intensa que cruza el umbral de activación y es capaz de generar esta avalancha, eso es lo que vemos un fenómeno, es lo que llamamos un fenómeno up o un up state. Y en los artículos van a encontrar esto, van a escuchar muchas veces hablar de los up state y los down states. Los down states son cuando la neurona no cruza este umbral, ¿cierto? Y la activación de la neurona se agota y no logra activar, no logra gastillar la transmisión y la amplificación de esta señal informática. Y eso se llaman downstate, y probablemente el que nos es más intuitivo son los ritmos más lentos o el estallido y supresión.
donde todas las grandes masas neuronales están quiescentes y no logran activar estas avalanchas neuronales y no hay oscilación y no hay transmisión de información. De modo que si nosotros miramos en un trazado, miramos no una, sino muchas neuronas, vamos a ver, podemos promediar la cantidad de fenómenos up y de fenómenos down que se producen en una masa neuronal observada. Y a partir de eso, las máquinas lo que hacen es darnos una información osciloscópica en el display de los monitores, ¿ya? Y esta es la razón, de aquí proviene esta oscilación del trazado. El osciloscopio lo que muestra es el cambio del potencial electromagnético, ¿cierto? Que está en el tejido observado bajo el sensor. Pero lo que nos está reflejando debajo es la densidad de fenómenos up versus fenómenos down. Y ese es el trazado. Y nosotros a eso lo que hacemos es analizar estos trazados en el monitor, y el monitor lo que hace es mirar el trazado y analizar las frecuencias relativas de los canales de observación de los grupos neuronales. Nosotros tomamos esas frecuencias instantáneas, ¿cierto?, que el monitor está mirando, y como nos gusta hacer nosotros, los clasificamos de más lento a más rápido, y nosotros entendemos que para que exista un fenómeno de conciencia conectada, es necesario que exista cierta proporción de oscilaciones en actividades más bien rápidas, y cuando la oscilación total es más bien lenta, nosotros tendemos a pensar que ahí no hay fenómeno emergente de conciencia. Esto no es necesariamente cierto, ¿cierto? Existe mentalización en ritmos lentos y existe inconsciencia en ritmos rápidos. Nuestra tendencia natural, nuestra pulsión natural a querer clasificar y sobresimplificar algo que es muy complejo, nos lleva a tomar asunciones, como decir, cerebro que oscila rápido, despierto, cerebro que oscila lento, dormido, y eso no es así, ¿ya? Y eso es una de las bases para creer, en el fondo, en el concepto de profundidad. Ahora, como yo les decía, la información está en las relaciones, no solo los elementos, y los fenómenos emergentes, la emergencia, no es solo la suma de bits de información, sino en cómo estos elementos que producen los bits están conectados y organizados para que el sistema esté unificado y tenga conductas discriminativas, pueda activar redes que traduzcan ya sea en comportamiento autorreflexivo o en comportamientos, en el fondo, conductuales, pero que tengan algún sentido, que tengan alguna orientación. Ahora, si yo les muestro, si asumimos que cada uno de estos puntos es una neurona y yo los dispongo así como un sistema, ¿ya? La primera intuición para ordenarlo, nosotros que nos gusta ordenar las cosas, lo primero sería ordenarlo a través de sus conexiones. Si yo tengo puntos, una colección de nodos, y los interconecto, ¿cierto?, por líneas, esto es lo que se llama un grafo, ¿ya? Esto es un grafo, para que lo entendamos. Ahora, los grafos pueden representar muchas cosas, ¿ya? Y los usamos para muchas cosas. Los usamos para ordenar ideas, para conectar cosas. Son una colección de puntos que están unidos. Ahora, un grafo puede representar un conjunto de neuronas al nivel microscópico que están conectadas por uniones sinápticas, por ejemplo. Eso es una de las cosas que un grafo puede representar. Ahora, nuestra forma más natural de organizar un grafo vendría a ser una retícula cuadrada, porque a nosotros nos gustan las cosas ordenadas y comprensibles. Y en esta retícula cuadrada yo podría hacer un cuadriculado súper simple, y en este grafo, para que esta neurona que está acá, ¿cierto?, le transmita información a esta neurona que está acá, tiene que pasar por diferentes puntos de información o lo puede hacer por otros caminos acá. Esta interconexión, ¿cierto? Esta interconexión es redundante, porque hay muchos caminos que permiten que un punto de la red se comunique con el otro. Yo puedo hacerlo aún más redundante, ¿cierto? Y permitirle a la neurona comunicarse en caminos mucho más sofisticados, ¿cierto? Y le doy robustez a la conectividad de este sistema. Y en un extremo máximo yo podría conectar todos los puntos con todos, y la conectividad sería máxima, ¿cierto? Porque cada neurona podría libremente comunicarse con cualquier otra neurona del sistema directamente. Ahora, nosotros tenemos nuestro cerebro tiene una estructura parecida a un grafo, y es lo que se llama el conectoma. Este es el conectoma anatómico. O sea, son todos los tractos que conectan las neuronas unas con otras en el cerebro, ¿cierto? Principalmente lo vemos en la sustancia blanca. Estas son las vías de transmisión. Y cada neurona se comunica con el resto, o está comunicada con otras áreas a través del conectoma anatómico. Ahora, si yo quisiera conectar todas las neuronas con todas y hacer un grafo ultra denso, esto sería imposible. ¿Por qué? Porque, por un lado, el volumen necesario no cabría dentro del cráneo, y el costo energético de una red tan hiperconectada sería inmenso. Si bien esto sería
sería fantástico de tener, digamos, porque tendríamos un cerebro ultra conectado que sería capaz de compartir información hacia todas las direcciones casi instantáneamente. Esto no es físicamente posible. Entonces, y ya voy a volver un poco en eso. Ahora, si bien un grafo puede representar con neuronas aisladas, interconectadas entre ellas a través de uniones sinápticas, un grafo también puede representar uniones de áreas macroscópicas al nivel de la escala del cerebro. Dos zonas cerebrales altamente especializadas pueden comportarse como nodos unidos también. ¿Ya? Y esta conectividad anatómica puede también entenderse como interconectividad entre dos áreas altamente especializadas, ¿ya? Y de esa forma, por ejemplo, en el lenguaje, el área de Broca, que fue la primera descrita, ¿cierto? El área de Broca, que es el área del lenguaje, y que su daño produce las afasias de expresión, también está conectada con el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje no está radicado solo en una estructura altamente especializada, sino en más de una. Y de hecho, el fascículo arcuato, que es el que conecta ambas, fue descrito o fue anticipado antes de encontrarlo anatómicamente en disecciones, porque era lógico que estas dos áreas, que están ambas involucradas en el lenguaje, tenían que compartir información y tenían que conversar. Y existen, por tanto, afasias de conducción, ¿ya? El sistema cerebral funciona entonces en base a módulos que están acoplados y que integran información. Y este funcionamiento integrado pueden cambiar su configuración de funcionamiento. Ahora, claro, probablemente a la mayoría de ustedes les salta el tiro a la cabeza, claro, pero el conectoma anatómico no va a cambiar en minutos durante una anestesia. Yo no puedo cambiar la interconectividad anatómica del sistema. Eso puede ocurrir en cierto grado con la plasticidad neuronal tras una lesión o durante el desarrollo neural. Pero el conectoma cerebral anatómico no va a cambiar. Eso no significa que el comportamiento de los módulos o de las zonas altamente especializadas del cerebro en cuanto a su conectividad no puedan cambiar. Sí, sí, eso sí puede ocurrir. Y es porque así como existe conectividad anatómica, también existe conectividad funcional. Y esta conectividad funcional va a depender de la sincronía de funcionamiento entre áreas que están funcionalmente conectadas. Por lo tanto, dos neuronas que pueden no estar directamente unidas anatómicamente o no pertenecer al mismo módulo, a la misma zona cerebral, pueden funcionar como uno en cuanto estén sincronizadas. Y esto nosotros lo vemos. Cuando damos anestesias, por ejemplo, y vemos esta actividad alfa sincrónica, lo que estamos viendo es conectividad funcional sincrónica y monótona entre el giro prefrontal y el tálamo. Y estamos viendo un loop de comunicación, un feedback y un feedforward monótono en torno a los 12 Hz. Y eso es conectividad funcional. ¿Ya? Ahora, nuestro cerebro exhibe esta conectividad funcional a rango largo, ¿cierto? Y también en conexiones micro. De esa forma es que yo, por ejemplo, o la garza que les mostré, puede observar al tigre y esa información está en su giro, en los giros de la cuña, en el lóbulo occipital, y puede integrarlo con sus bancos de memoria, con su giro premotor, ¿cierto? Con el cerebelo para coordinar la ejecución del movimiento motor. Toda esta conectividad permite que esa información sea integrada rápidamente, en forma eficiente, y se traduzca en un comportamiento adaptativo. De modo que el sistema funciona en módulos. Nuestro sistema cerebral funciona a través de módulos altamente especializados, todos ellos interconectados y en sincronía, en bandas de sincronía, ¿ya? Ahora, claro, uno puede decir, si yo miro el electroencefalograma de un paciente despierto, se ve bastante asincrónico, claro, porque ahí estoy viendo muchas vías a velocidades muy rápidas, transmitiendo información en muchas direcciones. No estoy separando estos módulos en actividades altamente sincronizadas que generalmente implican subcriticalidad y pérdida del fenómeno de emergencia conectada, de conciencia conectada. Ahora, yo les decía que resulta imposible anatómica y funcionalmente y energéticamente conectar toda la red completa. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer, y esta es la base de la formación de módulos de altamente especializados, es formar clústeres locales. Clústeres locales que son grupos vecinos, anatómicamente conectados de neuronas, en redes redundantes, ¿cierto? Altamente robustas y resistentes a la falla de pequeñas vías, pero que estén a distancia conectados con otros local clusters o en otros módulos. Y es así como las diferentes áreas o zonas de la corteza cerebral se comunican entre ellas, ¿ya? La comunicación global implica que los clústeres locales tengan comunicación a larga distancia. Ahora,
Para lograr esto, ahora, si nos vamos un poco a la eficiencia de la comunicación, los clústeres locales tienen una excelente conectividad local. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen muchas vías de comunicación entre ellas y si alguna falla, existe redundancia suficiente para que la red no se caiga, para que la información siga siendo comunicada. Pero tienen mala conectividad a distancia porque para que una neurona se comunique con otra que está distante, debe pasar por muchos puntos de conectividad y eso es energética y temporalmente costoso. Eso tarda tiempo y cuesta energía. ¿Ya? Si nosotros conectáramos al azar, en forma aleatoria, todas las neuronas, tendríamos probablemente una buena conectividad a distancia, porque cada neurona tendría una probabilidad estadística de estar conectada con una neurona a distancia, pero tendría la misma probabilidad de estar conectada a una neurona a distancia que de estar conectada con una neurona vecina. Y por lo tanto la conectividad local no es eficiente. Entonces ¿cómo la naturaleza resuelve este problema? Tener lo mejor de la conectividad local y tener la mejor de la conectividad a distancia. Lo hace a través de tomar esta grilla ultraconectada, que es el local cluster, y elegir hacer conexiones a largo rango que comuniquen sectores conectados localmente. Esto es lo que hacen las neuronas cuando generan sus sinapsis. En el desarrollo neural, ¿cierto? Las neuronas extienden sus conexiones y esto está codificado en nuestro ADN, y la naturaleza ya lo resolvió, y nuestro ADN va a tender naturalmente a conformar un conectoma que permite el establecimiento de redes locales, pero también la comunicación de esas redes locales a rango largo con otras redes locales que están distantes a ellas. De esa forma, el cerebro, funcionando en modularidad, resuelve el problema de conectividad y retiene la facultad de robustez, de mantener la suficiente redundancia de redes para que si una red falla, si la comunicación entre dos neuronas falla, hay suficientes otras neuronas y otras vías para que el fenómeno, ¿cierto?, que codifica ese módulo o la función que cumple ese conjunto de neuronas que forma un clúster local no se pierda o no caiga. ¿Ya? De modo que nosotros tenemos que entender el cerebro como un sistema modular que funciona aisladamente en zonas, pero que estas zonas están conectadas a través de lo que llamamos los hubs de información. De modo que este clúster o módulo que está acá, ¿cierto? Sinapta con un hub que lo comunica con el módulo que está acá. Y de esta forma mantengo comunicación entre áreas. La mayoría de los hubs naturales del cerebro se encuentran subcorticales, ¿ya? A nivel de la base del cráneo, de los ganglios, de los núcleos de la base y del tronco cerebral. De modo que nosotros cuando estamos mirando la actividad cerebral a nivel cortical, no podemos entender, no podemos perfectamente entender el funcionamiento subcortical, pero cuando vemos alta sincronía de grupos neuronales, podemos entender que se han formado loops sincrónicos en respecto a estos hubs. Y son estos hubs de comunicación los que nosotros no queremos sobreintervenir. Nosotros lo que queremos hacer es evitar la comunicación de una zona neuronal, de una zona cerebral con otra, pero sin botar la red completa. De esta forma, y de esta forma que les explico, el conectoma lo que permite es que las zonas cerebrales que están trabajando en criticalidad y que producen estas avalanchas de información puedan compartirla con otras zonas e integrarlas y el cerebro entero funcionalmente sea una unidad, sea un sistema unificado. De esta forma entendemos que el cerebro es un sistema que es dinámico, o sea, está todo el tiempo cambiando, funcionalmente al menos, en un punto de criticalidad que lo lleva a trabajar en el borde de caos. Por lo tanto es un sistema dinámico y caótico que tiene una forma de autoorganización, ¿cierto? Si bien el cerebro es un sistema con una red de baja jerarquía, no existe un núcleo central que comande la función de todo lo demás. Existen núcleos que cumplen funciones y que integran información, pero no hay un núcleo dirigiendo y comandando la información de todo el cerebro. El cerebro es un sistema unificado, autoorganizado. Y este funcionamiento es oscilatorio. Funciona en base a módulos y redes, y cuando estos módulos y redes están interconectados funcionalmente y trabajan en borde de caos, en el punto de criticalidad, entonces aparecen fenómenos emergentes, como es la conciencia conectada, incluso la conciencia conectada autorreflexiva fenoménica, como la que tenemos nosotros ahora. Ahora, llevado esto a la anestesia, ¿ya? Porque en el fondo la idea es trasladar toda esta teoría a la anestesia de todos los días. Y la verdad es que de cómo lo hemos hecho desde 1846 hasta hoy, hay algunas cosas que son comunes. Volvamos de nuevo entonces a la definición inicial, a que la anestesia es un estado reversible de inconsciencia
compuesta de hipnosis, analgesia, amnesia, inmovilidad y mantención de la función neurovegetativa. No sé si alguno más, pero a mí, después de todo lo que hemos conversado, me parece per se que esta definición se queda corta, es insuficiente, ¿ya? Y que además, inherente a la existencia de este fenómeno al que llamamos anestesia general, se vuelve necesario para nosotros, ¿cierto? De nuestras pulsiones así, nuestras conductas de predilección. Si tenemos un fenómeno al que llamamos anestesia general, se hace necesario que exista, ¿cierto?, una magnitud de dicho estado. Y es por eso que nosotros tendemos naturalmente a buscar este fenómeno de profundidad anestésica, que como yo les preguntaba, yo en lo personal creo que no existe. Antiguamente lo hacíamos mirando los planos de Guedel, mirando la posición de las pupilas, mirando el patrón ventilatorio, todo el cual nos mostraba, sin que en ese momento lo tuviéramos tan claro, nos mostraba la capacidad del sistema de producir respuestas integradas. Después de eso empezamos a fijarnos en la hemodinamia, empezamos a mirar la función del tronco cerebral para tratar de entender la corteza cerebral, lo cual en sí mismo es una tontería, porque estoy mirando una estructura que no es la que me interesa mirar. Y nos basamos también en los MAC, que tienen sus propios problemas. Y finalmente quisimos reducir todo esto a un número mágico que son los índices procesados, con los cuales me declaro un profundo opositor. Y entonces, en base a toda esta concepción que nosotros tenemos, quisimos entender que los pacientes pasaban de estar conscientes, ¿cierto?, en un estado de alerta o de hiperalerta, pasaban de estar conscientes a una progresión lineal y directa de aumento de la disfunción del sistema. O sea, el cerebro empieza a funcionar cada vez menos, el paciente está cada vez más dormido y por lo tanto está cada vez más profundamente anestesiado. Y pasamos desde la conciencia a la inconsciencia, luego al sueño liviano, luego al sueño profundo y luego finalmente a la actividad eléctrica. Y si seguimos más allá, hacia la muerte, que es lo que nosotros evitamos sosteniendo los sistemas. Y nosotros reducimos esto a una progresión discontinua, ¿cierto?, desde un número adimensional que va del 100 al 0. Y en la mitad estamos impecables. Todo esto es lo que nosotros sabemos que no existe y no funciona así. Esto es una representación unidimensional y ultra simplificada de un fenómeno que no se produce de esta forma. De modo que la profundidad anestésica no existe, y esto me lo han escuchado decir muchas veces, y lo voy a seguir diciendo, y la clave principal del funcionamiento del fenómeno que a nosotros nos interesa pareciera tener más relación con la criticalidad, con si el sistema está en criticalidad, subcrítico o hipercrítico. Y de esa forma parecieran existir un montón de otros estados de funcionamiento del sistema que no son necesariamente subcriticalidad y que no son necesariamente supercriticalidad, y yo puedo llevar al cerebro como sistema a diferentes puntos de funcionamiento que son incompatibles con el fenómeno de conciencia, pero que no satisfacen esta linealidad de cerebro más lento, más dormido, o de profundidad anestésica, que es unidimensional. Esto al menos parece ser multidimensional, ¿ya? Y por lo tanto aparece la nueva definición de anestesia general del doctor Sepúlveda, que tiende un poco a integrar todo esto que hemos conversado. Entonces, pareciera que la anestesia es un estado que es farmacológico, pero solo relativamente reversible, y relativamente reversible a algo, a la dinámica oscilatoria cerebral previa. Porque en un sistema dinámico no lineal, la condición inicial del sistema es tremendamente relevante, ¿cierto? Entonces la anestesia es un estado farmacológico relativamente reversible a la dinámica previa a la inconsciencia. ¿Y cuál sería el rol de la anestesia? Desacoplar los módulos y las redes que participan en el fenómeno emergente en criticalidad de conciencia conectada. Y nosotros mantenemos ese estado de inconsciencia a través del desacoplamiento de módulo mediante la contención de la respuesta homeostática nociceptiva. Y nociceptiva, no dolorosa. El paciente que no está consciente no puede experimentar una experiencia cognitiva, porque la conciencia conectada ya no existe, ¿cierto? El paciente está o en conciencia desconectada o plenamente inconsciente, y por lo tanto no puede tener un comportamiento autorreflexivo respecto de lo que le está pasando. El sistema nervioso autónomo sin duda puede reaccionar frente al daño tisular real que el cirujano está haciendo, que es la noxa quirúrgica, pero no hay dolor, hay nocicepción y hay activación nociceptiva de una respuesta que es homeostática. Por tanto, la anestesia debería restringirse a la inhibición mínima necesaria para cumplir estos objetivos: desacoplar los módulos y contener la respuesta nociceptiva, pero sin desequilibrar
los sistemas o los loops interoceptivos que mantienen el carácter oscilante y autoorganizado del sistema. Cuando nosotros sobredosificamos al paciente, derribamos toda esta red elegantemente construida y al paciente le cuesta muchísimo trabajo reintegrarla. Algunos de ellos no lo logran por completo. ¿Ya? Y tenemos trastornos cognitivos postoperatorios, tenemos delirium y tenemos disfunciones cognitivas que pueden ser de muy largo plazo, años o incluso permanentes, con una intervención puntual. De modo que, y ahora pasando un poco a una de las preguntas, a la farmacología, les quiero mostrar un poco lo que significa o la diferencia entre una inducción top-down y una inducción bottom-up, que son cosas distintas. Nosotros entendemos que damos anestesia mediante la administración de drogas que entran por el torrente sanguíneo, se distribuyen y luego migran hacia las neuronas y actúan sobre receptores. Y eso produce que detrás del cambio de concentración de una droga, nosotros veamos cambios en el índice biespectral o en el electroencefalograma. El primer error de origen de esto es que asume que cuando nosotros administramos una droga, los estados de mezcla de esas drogas son automáticas o instantáneamente homogéneos y perfectos, y eso no es así. ¿Ya? Los tiempos de mezcla de las drogas en el sistema son mucho más largos y los tiempos de pseudoequilibrio son mucho más lentos de lo que nosotros pensamos. Y lo que sucede cuando damos un bolo o una inducción clásica o damos TCI en sitio efecto y ponemos 4 y ponemos play, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos el 4-4 play, 4 rem y 4 propo on, lo que hace la máquina es dar un bolo, ¿ya? Es dar un bolo probablemente más bajo que 200 miligramos de propofol, pero es un bolo sin embargo, digamos, ¿no? Igualmente es un bolo. Y lo que pasa es que la sangre que viene cargada de anestésico, ¿cierto? Y que sube por las arterias, ¿cierto? A la vertebral, llega al tronco de la basilar, ¿y qué ocurre? Le ofrece a los núcleos de la base y a todos los núcleos que componen estos hubs de comunicación, les ofrecen una cantidad inmensa de droga y producen un colapso abrupto, violento, ¿cierto? Y descontrolado de la conectividad. Y el resto de la red de los módulos, de los local clusters y los módulos neuronales colapsan porque nosotros colapsamos los nódulos de conexión. O sea, botamos la función del tronco y toda la red detrás cae. Y esto ustedes lo pueden ver cada vez que le den un bolo propofol a alguien. Si ustedes llamaran a un neurólogo para que les hagan pruebas, le van a decir, oye, este enfermo no tiene reflejo oculovestibular, no tiene corneales, es equivalente a la muerte encefálica. Lo que nosotros estamos haciendo es detener la función del tronco. Claro, el paciente, nosotros ventilamos al enfermo, mantenemos la hemodinámica de la ventilación y el paciente no se muere, pero en estricto rigor ese sistema está en una condición muy equivalente a la muerte encefálica, de la cual tiene que lograr salir y tiene que lograr remontar toda la red y reestructurar toda la conectividad. Entonces, esto es súper nocivo. ¿Ya? Miren acá, en este video del doctor Emery Brown, este es un paciente sano sometido a un bolo de 1,5 miligramos kilo peso de propofol en dosis única, en bolo. Lo vemos aquí en actividad beta, ¿cierto? Vemos algunas espigas de actividad muscular que son pestañeos. Y miren lo que ocurre en cuestión de minutos. Miren, fíjense del valor del índice, que siempre está detrás, perdido. Aquí hay un poquito de excitación paradojal con el propofol. Miren que el registro está a tiempo real, no está acelerado. Miren lo que ocurre. Este es un paciente joven y sano sometido a una dosis única. Al poco andar, el paciente entra efectivamente en actividad alfa. Lo vamos a ver en unos segundos más. Aquí entra el paciente en actividad alfa y ahora aquí todos estamos felices porque vemos un ritmo alfa. ¿Qué es lo que nos dice el monitor? El monitor nos dice que el paciente sigue despierto. Aquí empieza la actividad delta, aquí ya se está viendo actividad delta. Aquí el trazado se está lenteciendo tremendamente y ahora estamos en estallido y supresión. En un paciente joven, en pocos segundos después de la administración de un bolo. ¿Y qué nos dice el monitor? El monitor, miren todo lo que se tarda, que el paciente sigue despierto. Según el índice, el paciente sigue despierto. Los reflejos medulares, que incluso pueden ver ustedes en un paciente en muerte encefálica, como el reflejo de Lázaro, pueden hacer que cuando usted le hace la laringoscopía a este paciente, si no le puso suficiente fentanil o remifentanil como antinociceptivo, este paciente se puede taquicardizar, sí, claro. ¿Puede producir algún movimiento de extremidad? Sí, claro, igual que un muerto. El reflejo de Lázaro, un paciente puede levantar los brazos estando en muerte encefálica. Y nosotros vemos el índice alto, vemos que el paciente le sube la frecuencia cardíaca, porque estoy viendo la actividad del bulbo, no estoy viendo la actividad del córtex prefrontal. Y entonces yo concluyo que el paciente está despierto todavía, póngale más propofol. Y le damos un segundo bolo.
Y miren lo que está pasando a nivel de las redes. Estamos matando toda la conectividad. Este paciente, el cerebro de este paciente rebotó en el suelo y nosotros seguimos pensando que está despierto. Por lo tanto, el bolo feroz es tremendamente nocivo e inefectivo para producir una anestesia moderna y segura como las que deberíamos dar hoy en día. Inducir a los pacientes en bolo no es la mejor estrategia ni de cerca. Lo siguiente que nos pasa es que después de años de entender los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿cierto? Entendimos que los pacientes se pierden conciencia en una vía, ¿cierto? En la inducción a una cierta concentración cerebral, pero que cuando queremos que despierten, lo hacen a concentraciones más bajas. Y entonces empezamos a hablar de la histéresis. Y quisimos atribuir la totalidad de la histéresis, ¿cierto? Al tiempo que tarda la droga en trasladarse de la sangre al cerebro, y nosotros asumimos que matemáticamente podíamos colapsar esta histéresis, ¿ya? Y generar un sigma, ¿cierto? Una progresión lineal para poder entender a qué concentración el paciente se va a despertar y que debería ser, por lógica, cercana a la que se durmió, porque crucé el mismo umbral. Y hoy día sabemos que eso no ocurre tampoco, porque el sistema tiene inercia. El cerebro como sistema va siempre a luchar por mantenerse en ese estado de criticalidad que le permite generar conciencia conectada y se va a defender. Por lo tanto, cuando nosotros inducimos al paciente para poder quebrar esa inercia y sacar al enfermo de la criticalidad y la conciencia conectada, vamos a requerir una dosis muy superior a la que el sistema necesita para mantener la inconsciencia. Y la reconexión y la reintegración de información va a ocurrir en concentraciones mucho más bajas. Entonces la histéresis no es 100% colapsable y no es solo explicable por la farmacocinética. Hay un tema así, un tema dinámico, hay un tema inercial. Esto lo hemos visto respecto de la comparación entre inducciones rápidas e inducciones lentas. Nosotros sabemos que las inducciones rápidas son nocivas, que producen colapso de la red, que producen oscilaciones altamente deprimidas y lentas, que ya vimos todo lo que pasa. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando lo hacemos lento? Cuando le permitimos al sistema ir modificando su actividad en forma lenta y paulatina. Lo que vemos y lo que mostró el doctor Sepúlveda es que en inducciones lentas la oscilación alfa frontal es muchísimo más intensa que tras una inducción violenta o rápida. Esto es lo que vemos, esta es una inducción bottom-up, no, voy a usar el lápiz que se me note más. Esta es una inducción bottom-up, ¿cierto? Que produce colapso de la red, y esta es una inducción top-down. Esto es donde se produce una desconexión de los módulos sin botar la red completa. Y lo que estamos mirando acá es que el giro prefrontal conversa con el tálamo en un estado que es metaestable, que no permite comunicación con las demás zonas cerebrales, no permite emergencia de la reconciencia conectada, pero el sistema está mentalizando, está conectado. Está al alcance de reconectar rápidamente y en forma eficiente cuando nosotros queramos que el paciente despierte. Del bottom-up no hay mucho retroceso. Cuando yo llegué a esto, por mucho que yo titule después, el paciente nunca va a recuperar la oscilación alfa frontal que hubiese tenido si la inducción hubiese sido lenta. Por lo tanto, y para todos los becados, grábenselo en la cabeza, el masazo es con lejos la peor inducción posible. Esto es la peor de todas las inducciones, ¿ya? Para que se lo graben los becados. A mí me lo enseñaron, yo lo hice, y hoy día entiendo que no debía haberlo hecho y hoy día ya no lo hago más. ¿Ya? Y aquí vamos a ver nuevamente en el trabajo del doctor Sepúlveda cómo en los pacientes hechos con inducciones lentas mantienen una densidad alfa frontal significativamente mayor durante todo el proceso, pese a que estén titulados o no. Un paciente que fue inducido en bottom-up, a pesar de que esté titulado, no va a recuperar su dinámica, la mejor dinámica que le podríamos haber sacado a ese enfermo. Por lo tanto, la anestesia general tiene que ser entendida hoy día, en el año 2025 y para adelante, y probablemente mucho antes de haberse entendido así, como el fenómeno de generar inconsciencia a través de la desconexión de módulos, pero sin apagar los módulos. Apagar la actividad sináptica en su totalidad no es necesario. No es necesario y no es deseable. Nosotros lo que llevamos al cerebro es un estado de multiestabilidad y de metaestabilidad, donde diferentes zonas cerebrales se mantienen en condición estable, cercana a la criticalidad. Pueden estar subcríticos o hipercríticos si a usted le gusta usar ketamina o lo que le guste, pero está en un estado donde los módulos conversan localmente, pero no comparten información entre ellos. Pero de ese estado es más fácil volver que del colapso total de la red, ¿ya? Ahora, claro, nosotros hemos entendido y les he mostrado el diagrama de Ising y las avalanchas neuronales y cómo el cerebro transmite información, y como para ir cerrando un poco y para darle un poco de entendimiento a esto, nosotros miramos esto y parece un poquito caótico y parece un poco desordenado. Si yo reestructurara este conectoma, este ejemplo de conectoma de esta forma,
si yo lo reordenara de una forma que fuera más comprensible, podría entender que a pesar de que parezca desordenado, lo que nos está reflejando es influjo de información, ¿ya? Y este flujo de información permite codificar información en la medida en que esté en la zona de criticalidad, en que esté en el borde del caos, ¿ya? Si yo miro la misma red en subcriticalidad, donde la señal decae, no se logra transmitir información, no hay posibilidad de conciencia conectada. Si yo la miro en supercriticalidad, la red se activa en forma tan difusa que no hay forma de codificar información. En cambio, en criticalidad, la transmisión de información no solo es efectiva, sino que tiene la posibilidad de codificar. Y es por eso que la zona de criticalidad es el punto informáticamente óptimo para que el cerebro transmita información congruente y conecte diferentes zonas y diferentes áreas altamente especializadas y permita que haya información, o sea, actividad informática, y que esa actividad informática se pueda procesar y tenga algún grado de congruencia, que signifique algo y que permita activar redes que se traduzcan en comportamientos adaptativos, como la autorreflexión, como las actividades motoras, como todo lo que nosotros hacemos. Lo que muestran los monitores de electroencefalograma es simplemente la oscilación electromagnética de un campo proveniente de un conjunto de neuronas. Lo que nosotros estamos mirando es el comportamiento de ese grupo de neuronas para nosotros entender todo esto nos permite integrar esa información, nos permite sacar información y entender qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Nosotros debemos buscar que el monitor nos entregue información que refuerce nuestro objetivo. No, nosotros no titulamos para el monitor, titulamos para el paciente. El monitor lo que nos informa es lo que está ocurriendo. Y eso que está ocurriendo a nosotros nos tiene que hacer sentido respecto de lo que estamos dando y del paciente al que se lo estamos dando. De modo que cuando miren el monitor y miren el trazado y miren la oscilación del electroencefalograma, entiendan que detrás de eso hay grupos de neuronas agrupadas en módulos, funcionando, mentalizando, interconectadas y transmitiendo información que es lo que le permite al paciente alcanzar el estado de conciencia conectada o de mentalización. Ese es nuestro cerebro, así es como realmente creemos hasta el momento hoy que funciona, y de eso se debería tratar la anestesia, no en tomar un mazo y golpear esto al paciente y apagar todo lo que existe para que no se mueva y esperar que algún día recupere la actividad y despierte. El costo de hacerlo en forma descuidada, violenta y desprolija puede ser altísimo para un paciente, sobre todo para un paciente frágil, y desde luego no es necesario. Cuando damos anestesia adecuada, el paciente recupera conciencia rápidamente, el sistema se logra recuperar del fenómeno y el paciente sigue su vida como si nada hubiese ocurrido. Y ese es el llamado de nuestra especialidad, entender el cerebro no solo desde la farmacología, sino desde la neurociencia y de lo que significa lo que le estamos haciendo a un sistema tan complejo como el cerebro. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, doctor Muñiz. Realmente ha sido extraordinario lo que nos has mostrado hoy día. Creo que tenemos una gran convocatoria en este momento, tanto de becados de nuestro programa. Seguramente hay muchos especialistas que nos están mirando desde toda Latinoamérica. Y quiero saludar especialmente al doctor Alberto Muñoz, anestesiólogo, que es el jefe de la UCI del hospital de la Mutual de Seguridad. Quiero ofrecerle Oh, la hasta el eh, gran jefe, hola. gran jefe. Quiero ofrecerle la palabra al doctor Ricardo Latrop en este momento. Eh, Cristian, la verdad, yo llevo 45 años dando anestesia. Tú comprenderás que cuando nosotros partimos por ahí por los años 80, piensa tú, 45 años atrás, este tema del masazo era la rutina. Eh, con drogas probablemente muchísimo de mucho menor calidad que las actuales. Yo siempre he sido un partidario desde que empecé a escuchar a Pablo de la gradualidad y la lentitud de la inducción de un paciente. La verdad es que tú tienes toda la razón. La idea es no liquidar el sistema global, sino que solamente deshacer algunas conexiones que nos permitan que el enfermo sea operado, sin alterar
sustancialmente situaciones de autodefensa, sin cambiar de alguna manera la forma local que tienen estos glóbulos cerebrales de poder tener información a pesar de no estar conectados. Siempre he sido contrario a los masazos desde que aprendimos un poco más de neurociencia, entendiendo que aún así la anestesia requiere muchísima responsabilidad en lo que vas a hacer con el cerebro de un paciente. La hemodinamia sí es importante, la perfusión sí es importante. Eh, la sobrevida de, evidentemente, esa neurona es crítica. El problema es cómo recuperas tú después este cerebro cuando le has pegado un mazazo. El despertar es muchísimo más alterado. También se recuperan del mazazo, por decirlo de alguna manera, en forma más eh, violenta. Tan violenta como tú lo desconectas. Por lo tanto, siempre yo les recomiendo a los becados o a los colegas con que me toque hablar, hagamos inducciones lentas, progresivas, vamos despacio, desconectemos despacio. La idea es desconectar, no apagar. La idea es que el enfermo no es que no tenga noción ese cerebro en alguna área local de lo que tiene que funcionar para que el resto de la homeostasia funcione. Por lo tanto, creo que esta introducción que tú has hecho a el proceso farmacológico que viene, es lo que nosotros usamos para colocar el cerebro en esas condiciones, es tremendamente relevante para entender por qué las cosas tenemos que hacerlas de una manera y dejar de hacerlas rápido. Los anestesistas muchas veces tenemos presiones de los pabellones, de los cirujanos, oye, duérmelo rápido, y la verdad es que uno tiene que entender que la neurociencia y la farmacología agregada a la neurociencia tiene que ir en beneficio del paciente, no del sistema. Y me refiero al sistema, el sistema médico, el sistema de un pabellón, sí del sistema del paciente. Por lo tanto, la verdad es que yo te agradezco, la verdad es que esto ha sido iluminador. Yo creo que para muchos de nuestros residentes ha sido súper relevante para que eventualmente también cambiemos, como a nosotros nos tocó cambiar hace años, de a poco, sin conocimiento. La verdad es que tu presentación ha sido, en mi opinión, tremendamente aportadora y muy brillante. Y la verdad es que la gente que está trabajando con ustedes, con Pablo, contigo, la verdad es que está haciendo un aporte gigantesco a cómo hacer mejor las cosas en beneficio del paciente. Usando las mismas drogas, yo mientras te escuchaba, de repente decía, "Pero, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho durante tanto tiempo?" Yo siempre, en los últimos 10 años, he pensado que estamos anestesiando de más, no solamente en la forma, sino que Sí, también en la profundidad, en esta famosa profundidad que tú no crees. Porque sí, en el fondo el concepto que tú planteas es que desconectemos la profundidad que tiene que seguir existiendo, o el estado neuronal que tiene que seguir existiendo, aislado, pero no apagarlo. mm. Así que Es yo te como, sí, felicito y te lo agradezco un montón. no hay, o sea, quiero aquí ser súper claro, no es una crítica respecto de cómo se hizo antes. Yo mismo fui entrenado para inducir en bolo. Yo creo que en el fondo, cuando uno no puede autoflagelarse antes de entender lo que está ocurriendo, pero cuando uno ya sabe, es como cuando llegaron los misioneros en el fondo a decirle a los pueblos de origen, oye, existe un Dios. Ah, pero antes yo no sabía, entonces no me podía ir al infierno porque yo no sabía, estaba perdonado. ¿Para qué me contaste? Eh, No, el, no es una claro, autoflagelación, claro, sino que en el pero fondo es no, sí, la lo entiendo. apertura Sí, que yo le sí, pido a las personas que están aprendiendo anestesia, a muchos colegas que creo que el cambio sí, tiene que ser siempre
hacia el conocimiento, hacia la academia, eh, creer en la ciencia, porque Mm. nosotros estamos haciendo ciencia, pero lo estamos haciendo con personas. Porque Yo he no cambiado mucho la... Sí. solamente es un tema de conciencia ejecutiva o conciencia Mm. efectiva, sino que también estamos hablando de una serie de otras áreas de los pacientes eh, que, eh, que es súper relevante preservar. Ellos vuelven a su familia, a su sociedad, a su Sí. trabajo. ¿Te fijas? Entonces, creo que si bien nosotros somos relevantes en algún momento, tenemos que tener muchísimo cuidado con el objeto de que esto no se altere. Pero solo quiero Sí, hacer una observación, perdona que te diga, dígame. que a mí me llama la atención siempre la cuenta. A todos nos ha pasado que el enfermo despierta y te dice, doctor, pucha, estaba soñando. Sí. Entonces uno dice, bueno, no, perdona, voy a usar la palabra profundidad, solamente entendiendo que de repente hemos sido enseñados de ese concepto. La verdad es que no estaba tan profundo, la verdad es que estaba funcionando, la verdad es que solamente desconectamos esta interacción. Y en mi opinión esa es la mejor anestesia. Sí, a mí me gusta mucho que los pacientes sueñen. De hecho, es casi un hábito decirle al paciente, mire, algunos enfermos que tienen mucha suerte pueden soñar y pueden soñar cosas muy choras. Entonces yo le digo a los pacientes, piensa dónde quieres ir, piensa el sueño que quieres tener, concéntrate, concéntrate. Y eso me ayuda también a relajarlo, a que como que el paciente que está mirando el pabellón y no sabe a qué atenerse y entra muchas veces nervioso, tú también John Snow lo decía, que la inducción parte con la entrevista al paciente. Tú le tomas la mano, lo calmas, le explicas y el enfermo sabe a qué esperar. Y tú le dices, yo le digo, te voy a hacer dormir lento, no porque no pueda hacerlo rápido, es porque lento es más agradable, vas a sentir un montón de cosas, pero todas van a ser agradables. Si tienes un sueño, va a ser un sueño agradable. Como que trato de empujarlo un poco a que el paciente entre en esa frecuencia. Me ayuda mucho a bajar el estado de activación de estrés, que farmacológicamente también nos ayuda a dormirlos a dosis más bajas, pero también hace que cuando el paciente reconecte en un estado de como más placidez. Exactamente, Eh, esa es la sí, diferencia. yo he ido cambiando mucho la forma en que doy anestesia con los años y cada vez que hablo con el profe Sepúlveda, como que cambio más cosas porque él va mucho más adelante, entonces voy siempre cambiando cosas. Y de hecho incluso lo hicimos en la UCI. De las cosas que mostramos hace poco en cuidados críticos fue que decidimos asumir que la forma en la que se venía haciendo por décadas y décadas podía no ser tan buena. Y qué tal si en vez de tener a los pacientes con dormofenta en dosis de caballo, si probamos mirarles la cabeza primero, si probamos como objetivo que no estén suprimidos, después cambiarnos a drogas menos nocivas como el propofol, cambiarnos a TCI, chuta, y el resultado después de 4 años de trabajo y de entrenamiento es que nuestro delirium cayó en un 50% y que bajamos nuestros costos en forma ostensible y parece que no era tan ilógico. Entonces, si lo podemos hacer en críticos, sin duda, en pabellón, con mucha mayor razón. Ricardo, por favor, ofrece la palabra porque creo que gente que tiene que, y yo siempre soy un gallo bueno para el ataque, así que Mira, hay algunos mensajes que nos han llegado de la doctora Chapardi. Excelente presentación, doctor Muñiz. Muchas gracias por tan valiosa información. Del doctor Rodrigo Rivas, gracias por la charla, doctor Muñiz. La necesidad de esta herramienta se hace presente. Gracias por recordando, de usuario de Zoom, no dice nombre, gracias por recordarnos por proteger el cerebro bajo anestesia. No es una opción, es una responsabilidad ética y clínica. Y también el doctor Alberto Muñoz, brillante Cristian, es como precuela de la anestesia general. Gracias. Yo no sé, Yo, Alberto, si tú quieres hacer algún comentario porque tú llevas muchísimos años manejando pacientes con traumatismo encefalocraneano y hemos trabajado juntos con ellos y la verdad es que durante el tiempo que ha pasado, sin duda, por lo que nos dice Cristian, las cosas han cambiado y probablemente deban seguir cambiando. No sé qué comentarios nos quieres hacer. yo quiero, antes que el doctor Muñoz hable, quiero decir y transparentar que el gran jefe fue mi primer jefe y me enseñó muchísimas cosas, así que le tengo un cariño y un respeto inmenso. Así que, gran jefe, qué bueno verlo. Al contrario, muchas gracias. ¿Se escucha bien?
Sí, escucho bien. Muchas gracias, Ricardo. Cristian, un honor estar aquí, realmente la clase brillante. Hablo de una precuela porque esto debería ser como la previa. Cualquier cosa que hagamos. Muchas gracias, Cristian. Brillante la presentación, realmente me gustó mucho. Solo comentario, es imposible relacionar esto con lo que yo hago, digamos, en mi vida hace muchos años, que es el manejo intensivo de los pacientes, y especialmente ese paciente traumatizado, eh, el cual recibe todas las cosas que dijo Cristian que no había que hacer, por definición. Por lo tanto, no es de extrañar que esta desconexión, en lo que llamamos ahora delirium, eh, se presenta en forma tan frecuente en nuestros pacientes, y después le agregamos una cantidad de droga probablemente que produce todos los efectos deleterios del cerebro que acaba de describir. Por lo tanto, creo que lo que han hecho en la clínica de los Andes en los últimos 4 años realmente va a sentar un precedente importante, y todos vamos a empezar a copiar, eh, probablemente en forma lenta, porque no todos tenemos el genio brillante de Cristian Muñiz ahí metido en la UCI, lamentablemente, deberíamos clonarlo, pero, eh, pero probablemente el intensivo también va hacia lo mismo. Creo que eso va a ser el futuro, no me cabe ninguna duda. Ahora, respecto a la anestesia quirúrgica propiamente tal, yo hablo de anestesia quirúrgica porque tenemos muchas técnicas que son anestésicas que están siendo usadas fuera de pabellón o fuera de una cirugía cruenta hace muchos años. Lo que hacemos en intensivo también es anestesia, y, y debemos tratar de incorporar ahí estos conceptos. Solo quería hacer una pregunta que viene de mi experiencia antigua, que me despertó mucho la curiosidad en la clase, y es que históricamente hemos usado muchas drogas para hacer esto mismo en el concepto de la inducción bolo. Yo recuerdo cuando usábamos pentotal, los barbitúricos, que era la inducción. El doctor Latrobe probablemente debe recordarlo. Ahora, mi observación y la pregunta es que cuando usábamos tiopental, y puede ser extrapolado a otras drogas, digamos, que han sido usados como inductores en la historia, el masazo era brutal. Era como si se apagara la corteza antes del tronco, o al revés. Ahí es una pregunta. La angustia de los pacientes se veía en la inducción, y el despertar, por supuesto, era un despertar de una desagrado total, tanto la inducción como el despertar. Después pasamos por otras drogas, benzodiazepinas rápidas, qué sé yo, distintos tipos de opiáceos de distinta vida media, y seguíamos con el tema de la inducción en bolo. Por lo tanto, no cambiamos mucho el aspecto, hasta que llegamos a la era del propofol. Y la era del propofol me llamó súper la atención porque el propofol fue vendido, estoy hablando de 25 años atrás, fue vendido por montones de características que eran falacias, que la estabilidad hemodinámica, que lo que sé, y nunca fue vendido por la principal característica que tiene, que es la placidez. Entonces la pregunta, desde la neurociencia, ¿hay una diferencia entre el tipo de, no solo que llegue al tronco y te apague el sistema de lo que tú describiste, sino que hay alguna diferencia entre que apague primero la corteza, el tronco, y eso produce esta significativa diferencia entre la placidez del propofol y del despertar pésimo y la dormida angustiosa del barbitúrico? Muchas gracias, esa es mi pregunta. Sí, sí, Doc. Existen diferencias porque no todos los agonistas GABA A, porque nosotros usamos GABA A, recuerden que para los becados el receptor GABA B es un receptor metabotrópico asociado más bien al tono muscular, por eso el baclofeno sirve para la espasticidad, pero los agonistas GABA A tienen diferente afinidad por subunidades dentro del receptor GABA A. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, clotiazepam es muy ansiolítico, pero es un muy mal hipnótico y es muy poco amnésico, versus midazolam, que es profundamente amnésico y muy hipnótico, y pareciera como uno dice, pero ¿cómo? Si una molécula de la misma familia actuando sobre el mismo receptor produce un efecto distinto, y pues sí, efectivamente eso ocurre.
Las benzodiazepinas aumentan directamente la probabilidad de apertura del canal de GABA, no así los neuroesteroides como Propofol, que producen modulaciones diferentes del canal. Uno puede producir una apertura del canal de GABA mediante agonismo directo, mediante modulación alostérica, mediante un montón de otros mecanismos. Entonces, la forma en que el receptor, de que el agente actúa sobre el receptor hace una diferencia. La velocidad con la que el receptor es modificado permite que ciertos grupos neuronales, en el fondo, si yo imagino esta red como neuronas conectadas con sus vecinas, pero también a largo plazo, puedo entender que las conexiones entre los local clusters de las vecinas son más redundantes. Si yo hago caer conexiones al azar aleatoriamente, es más probable que primero caigan las conexiones de largo plazo, de rango largo, porque son energéticamente más costosas de sostener y son menos numerosas. Entonces, solo por estadística, las primeras conexiones son a largo plazo las que deberían caer. Ahora, adicionalmente, nosotros pensamos en la neurona piramidal como el eje central del funcionamiento cortical, pero nos olvidamos de las interneuronas, y las interneuronas inhibitorias también tienen un rol importante. Cuando nosotros le pasamos, por ejemplo, una benzodiazepina a alguien y vemos que tiene excitación paradojal, lo que estoy mirando es la disfunción primero de la interneurona inhibitoria, que deja como desatada la función cortical del giro prefrontal. El giro prefrontal es una estructura súper interesante, es nuestro centro de las buenas decisiones. ¿Ya? Se contrapone con la amígdala cerebral, que es el centro de la respuesta del miedo o de la ira. Y el giro prefrontal es una estructura nueva en el córtex humano y que tarda mucho en entrenarse, tarda 26 años en educarse. Por eso nuestros adolescentes toman tan malas decisiones, o uno mismo, porque el giro prefrontal tarda mucho tiempo en aprender a tomar buenas decisiones. Entonces, cuando nosotros le hacemos retroceder la función le quitamos al paciente el giro prefrontal, pueden aparecer cosas como comportamiento excitatorio, el paciente se pone conversador. Entonces, va a depender de la velocidad. Ahora, si yo le doy un bolo suficientemente grande, no voy a alcanzar a mirar todo eso ocurrir, porque la red colapsa abruptamente y muchas de las cosas no solo existen inducciones ultra rápidas y ultra lentas, hay todo un espectro entre medio. Entonces, hay fenómenos que yo no los veo, no porque no hayan ocurrido, sino porque fueron muy rápidos y no los alcancé a percibir. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, el tipo de agente, claro que hace diferencia. La velocidad con que la que administro también hace diferencia. Y usted tiene otro problema adicional que también lo tengo yo con los neuropsíquicos, que tenemos un paciente que además tiene su conectoma anatómico alterado. Entonces, si tengo un paciente que ingresa con una contusión frontal o que llega con un HCA y tiene un tremendo hematoma ahí parenquimatoso, yo no puedo pretender que ese cerebro funcione de la misma forma que funcionaría en un estado no patológico. Lo mismo con las alteraciones metabólicas y lo mismo con un paciente añoso, por ejemplo, con un paciente que está demenciado, que tiene un montón de, por ejemplo, no sé, beta-amiloide o proteína tau y que tiene sus redes y su conectividad deteriorada per se. Entonces, todo eso entra en la ecuación. Este paseo que nos dimos es una versión como simplista pensando que la causa y el efecto están íntimamente relacionados, pero hay muchos más factores. Hay un par de preguntas en el chat que me gustaría contestar. Aquí alguien La preguntó iba a mencionar, Cristian. sí, Estaba la listo reducción. para A ver, mencionarla. nuestra UCI es una UCI de 6 camas. Nosotros vemos desde cardiooperados hasta pacientes de salud mental. Perdona, permíteme que las lea las preguntas para que Sí, todos estemos conectados acerca de lo que tú vas a hablar. ya. Dice el doctor Alejandro, nos dice apellido, buenos días doctor, ¿esa reducción del 50% del delirium que mencionó es estadísticamente significativa a toda edad o se manifiesta a partir de cierta edad o en ancianos y lo pudieron ver solo en la UCI o en pabellón también? Ya, bueno, como les decía, yo en la UCI, en la UANDE solo trabajo en UCI, no trabajo en el pabellón de la UANDE. Nuestra UCI tiene 6 camas, es una UCI polivalente. O sea, no hay unidad coronaria, así que me tocan pacientes pacientes cardiópatas, cardioperados, me tocan neurocríticos, me tocan pacientes de salud mental, sepsis, falla respiratoria. Por lo tanto, vemos pacientes desde los 16, 19 años hasta los 97. Creo que tuvimos unos pacientes de más de 100 y de todo tipo de patología. O sea, es una UCI bien variada. Tenemos una predilección, sí, por el neurocrítico, porque Danilo Fischer, que es mi jefe, es muy fan del neurocrítico, entonces vemos mucho neurocrítico también.
nuestra reducción del 50%, que es como bien, se ve, es como una declaración escandalosa, y de hecho en la jornada la gente como que no nos tendió a no creernos, pero es real, es una medición que hicimos en los pacientes, en la población total de los pacientes, medida con Camicu, por terapeuta ocupacional, neurólogo y geriatra, en más de una ocasión, en pacientes que fueron llevados con escalas de sedación, más electroencefalografía procesada, con diferentes intervenciones, y lo que mostramos es una caída de incidencia del delirium general de 31% a 17%. Entonces, no solo en pacientes ancianos, sino que también en pacientes jóvenes. Desde luego, el paciente joven, que es menos frágil, tiene per se una protección respecto de que hacen menos delirium, pero por razones lógicas. Ahora, como les decía, esa reducción es estadísticamente significativa y se produce en casi toda la edad observada. Perfecto, muchas gracias, Cristian. El doctor Mario A. dice, hola, yo tengo dos preguntas. La primera es la inducción en secuencia rápida con TIVA. ¿Es posible? He visto intentos, pero no sé si tiene sustento. Y la segunda pregunta es, cuando no damos TIVA, por ejemplo, en una cirugía corta, que bajo mi criterio igual se podría, solo que a veces por temas de tiempo no acceden los anestesiólogos, yo soy becado, dice, es una buena estrategia dar mini bolos de propofol para inducir incluso sin monitor de electroencefalograma. Ya, son preguntas súper buenas. La pregunta de la secuencia rápida es casi garantía en cada charla que hablo del tema, porque es la pregunta como sine qua non. Claro. No hay una respuesta perfecta para la secuencia rápida. El estómago lleno no tiene una respuesta perfecta y única. Yo participo en el grupo de EVA en Vía Aérea, me encanta, y probablemente si yo le dijera al Sebastián Monsalve que tengo un paciente con estómago lleno que además es cerebralmente frágil, el SEBA me diría, bueno, lo intubo despierto, y el SEBA es un artista, pues probablemente lo haría con el paciente haciéndole así mientras le pone el tubo. Y alguien podría decirme, bueno, pero es que en verdad nuestro primer mandato es la seguridad del enfermo, y entre que me haga una superneumonía por aspirativa, bueno, que hay que ir por el mal menor. No hay una respuesta perfecta para la secuencia de inducción rápida cuando está indicada hacerla, ¿ya? O sea, uno tiene que aceptar que en el fondo, si le voy a dar un masazo al paciente es porque no tenía otra alternativa, no me quedaba más alternativa y estoy obrando en el mejor interés del paciente. No puedo, yo no voy a criticar jamás a alguien que me diga, me llegó una abuelita con un vólvulo y le salían los vómitos fecaloideos y bueno, tuve que hacer lo que tuve que hacer. Jamás va a haber una crítica en eso, es de sentido común. O sea, lo imposible nadie puede estar obligado. No, la TIVA, a ver, para que entendamos, la bomba infusora de TIVA en TCI básicamente lo que hace es dar cientos de miles de microbolos pequeños calculados. Por lo tanto, si yo a la primera la programo en TCI citoefector, le pongo la diana en 6 y le pongo play, la máquina va a dar un tremendo bolo, casi igual a darlo con jeringa. Entonces, no es que la TIVA sea universalmente distinta a los bolos, es una técnica farmacométrica de administración de microbolos. Por lo tanto, mientras yo más violento haga los cambios en una TCI, más se va a parecer a una inducción en bolo. Entonces, no hay gran diferencia. Entonces, cuando me dicen, aquí el argumento es interesante, en una cirugía corta, a mí me da lo mismo si es corta o larga la cirugía. Yo, por ejemplo, las vasectomías que se demoran 15 20 minutos, también las hago en TCI y también los induzco lento. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa, la verdadera medida de velocidad de un anestesiólogo es el despertar. Yo puedo agarrar a mi hijo de 7 años y enseñarle a empujar el émbolo de una jeringa conectada en un Luer, y él también va a hacer una inducción en bolo. Eso, cabros, eso es fácil. Eso es fácil. Dormir rápido un enfermo no tiene ninguna dificultad. La verdadera medida de habilidad es qué tan rápido puedes recuperar a tu paciente en perfectas condiciones para que salga de pabellón en forma segura y no le pase nada y se vaya tranquilo a recuperación. Esa es la medida de seguridad y de velocidad. Entonces, no apunten a ser rápidos en la inducción, porque eso lo hace cualquiera. Apunten a ser rápidos en la educción, en el despertar. Entonces, si la cirugía es corta, con mayor razón lo voy a hacer lento. Mi despertar va a ser así. Voy a tener cero vida media contextual, cero acumulación. Mi despertar va a ser así.
pero esa inversión, yo hablo de invertir tiempo, ese tiempo que tú invertiste en dormir delicadamente a tu enfermo, por Dios que vas a cosechar beneficio. El enfermo se va a pasar solo a la cama, va a salir conversando y te va a hacer así. Y lo va a llevar a recuperación, lo va a dejar firmado y está listo. Y se acabó. Vas a ahorrar tiempo de recambio, tiempo de estadía en recuperación, vas a ahorrar un montón de problemas. Entonces, eso sí es velocidad. Respecto de si se pueden dar microbolos de propofol, por supuesto. Yo lo he hecho muchas veces en intensivo incluso, pero el problema es que cuando tú estás dando bolos pequeños de propofol, que se parece mucho en inducción en TCI o en tasa fija, tu problema es juzgar cuando tienes la dinámica cerebral adecuada para lo que quieres hacer. Y sin mirar el electroencefalograma, eso es muy difícil de lograr. No es que no se pueda, pero es muy difícil de lograr. Ahora, cuando un paciente ha perdido conciencia o no está en un estado de conciencia desconectada, puede que frunza el ceño, puede que mueva un brazo, eso no significa que se va a acordar. Y cualquiera que haya dado una sedación para endoscopía o haya visto una sedación para endoscopía con dormonid, se acuerda que los pacientes gritan, tiran combo y después salen de la endoscopía, ¡ay, doctor, fantástico! No sentí nada. No, no se dio cuenta, no procesó y no grabó, pero tiró combo, habló de mi madre, hizo un montón de cosas. Entonces no confundamos la búsqueda de abolición de awareness o de evitar la experiencia desagradable del procedimiento con efectividad para inducir. O sea, muchas veces a un paciente que está muy crítico, aunque me haga mueca, yo estoy tranquilo. Y la mayoría de ellos la mayoría de ellos no tienen un recuerdo evocativo. Ahora, los bolos fraccionados sí se parecen mucho más a la inducción en TCI y cuando los haces con electroencéfalo, sí te permiten una inducción adecuada. Y después la mantención con halogenado te puede permitir o sea, dar anestesia notiva usando microbolos y sí te permite dar una anestesia, una inducción lenta, sí. Es mucho más difícil. Titular con halogenado es mucho más difícil porque la tasa de cambio de la concentración alveolar es mucho más lenta y es más errática. Pero sí se puede hacer como la inducción. Yo en lo personal me compré mi propia máquina de electroencefalograma y de ahora tengo más de una en la casa y la llevo cuando no hay porque yo decidí como rutina y en el fondo le voy a mirar la cabeza a todos mis enfermos. Si yo voy a cambiar la actividad cerebral de mi paciente, tengo que al menos verla. Me parece que el electroencefalograma es un mínimo estándar hoy, hasta que aparezca algo mejor. Pero al menos hoy, para mí, al menos es un mínimo estándar. Doc, Perdona, antes de eso la respuesta del doctor Mario A. dice, estoy 100% de acuerdo, solo que como no puedo decir yo aún, porque es becado, preguntaba por una estrategia no tan atroz como un bolo enorme de Propofol. Muchas gracias por la respuesta, te dice sí, aquí. no, sí, no, sí entiendo. Mario, yo también fui becado alguna vez, tranquilo, algún día vas a decidir tú. Solo, solo te cuento lo que pienso yo hoy día, pero de nuevo, tienes que actuar según tu criterio y siempre en el mejor interés del paciente y al final del día va a ser tu decisión en algún minuto. Doctor Latro, estás muteado, Ricardo, estás muteado. Perdona, Cristian, que te moleste con una última pregunta de mi parte, pero me Ujú. parece tremendamente interesante. Y de hecho yo aprendí el concepto de cerebro frágil con Pablo. El cerebro frágil nos estamos enfrentando cada día más a cerebro frágil, por muchas razones. Tú Sí, acabas de establecer la maduración que tienen ciertas áreas cerebrales que se alcanzan ya en una edad prácticamente adulto joven. ¿Te fijas? Ahora, te quiero hacer específicamente una pregunta yo entiendo el tema del neonato, que está en un cerebro en formación, entiendo el tema de la persona añosa que tiene patología cerebral funcional o anatómica, ¿te fijas? Que accidentes vasculares, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar por los adictos. mm, Te quiero sí, preguntar, y todos sabemos todo tipo de adicciones, pero efectivamente hay unas que tienen mucho más efecto cerebral que otras. sí, Por lo tanto, te quiero preguntar, porque uno nos estamos enfrentando cada vez a mayor cantidad de consumidores. mm, sí. La- Consumidores que pudieran no ser adictos, pero hay algunos niveles de consumo que ya son prácticamente adicción. sí, Y eso es sí, frecuente. es una pregunta súper interesante. El paciente adicto te tira un montón de bolas curvas porque
muchas veces además el paciente no te lo refiere. Entonces, de nuevo, si aprendimos que en la población de pacientes normales la variabilidad interindividual de la respuesta a dosis es amplia, o sea, que yo puedo, y yo he hecho en charlas lo demuestro, tengo 2 pacientes que son calcados, mismo peso, misma talla, misma edad, misma cirugía, mismo régimen anestésico, consumos diametralmente distintos. Entonces, el paciente consumidor es como el extremo de eso, un paciente que yo, sin anticiparlo, me puedo enfrentar con un requerimiento de dosis brutalmente alto o curiosamente bajo, y yo no lo puedo saber. Entonces para poder enfrentarme a un paciente donde mis incertezas son aún mayores, lo único que me sirve es tener elementos que reduzcan mis incertezas. El estar mirando la dinámica oscilatoria cerebral y el hacer una inducción titulada, mirando cómo cambia la relación dosis-respuesta en forma lenta y como bien perillado, es tremendamente deseable, porque me permite encontrar el punto perfecto para ese paciente que no solo en el fondo puede ser variable a otro por derecho propio, sino porque además está un cerebro acostumbrado a agonismo de diferentes dosis. Hoy día la gente toma anfetamina para bajar de peso como enfermo de la cabeza, y te encuentras con pacientes que están tomando Samexid, Ritalina, un montón de cosas, y la Ritalina, Emery Brown lo mostró, la Ritalina produce resistencia tremenda a la inducción con GABAérgico. Incluso administrar un ratoncito es capaz de revertir, de producir respuesta de cuadripedestación con concentraciones estables de halogenado. Es súper impresionante. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con pacientes consumidores de estimulantes, con pacientes consumidores de drogas que son analgésicas o moduladores recreativos del NMDA, con el serotoninérgico, con intervención de las vías dopaminérgicas. Es súper interesante la variabilidad. Y la única forma de enfrentarnos a un paciente que es un saco de gato al que no nos podemos anticipar es teniendo más información y ojalá más información a tiempo real. Es la única respuesta que podemos tener, digamos. Perfecto, muy bien, Cristian. Realmente ha sido extraordinario esta mañana de neurociencia, de explicaciones fisiopatológicas de la anestesia general. Creo que realmente ha sido una mañana tremendamente provechosa. Agradecemos la presencia del doctor Alberto Muñoz, del doctor José Chávez, también docente nuestro, del doctor Gonzalo Vera, que ya no está en este momento conectado, pero estuvo una buena parte de la charla, y agradecemos también la presencia y la participación de muchos especialistas y residentes, tanto de Chile como de Latinoamérica, en esta brillante mañana de neuroanestesia. El doctor Latrobe, muchas gracias, doctor. Yo no sé si tienes alguna última palabra que decir en representación Pero, de la universidad. solamente quiero saludar a la doctora Carmen Gómez, que nos escucha desde Favaloro, Argentina, una gran docente nuestra, y un gran saludo a todo el equipo de Favaloro, Argentina. Solo para terminar, Ya. Cristian, nuevamente reiterarte las gracias de nuestra universidad, las gracias de nuestra Facultad de Medicina, especialmente de la Escuela de Posgrado y del programa de Anestesia. La verdad es que también nosotros tenemos muchísimo interés en que esto puedan asistir muchísimos médicos, no solamente nuestros residentes, sino que expandir el conocimiento como un aporte universitario que es universal, fija, y que evidentemente va siempre en beneficio de nuestros pacientes. De las autoridades de nuestra universidad, te agradezco muchísimo tu presentación, la presencia de todos los colegas, un gusto de saludarlo, doctor Muñoz. Yo sé toda la labor que usted ha hecho en el tema de la UCI, por lo tanto, creo que todo lo que viene en este programa PECA está pensado desde la universidad como un programa de educación continua, cuyo generador mental ha sido el doctor Urtubia, y eso para nosotros es una transmisión hacia una vinculación con el medio de todo lo que nosotros podemos producir
y entregar a nuestra comunidad anestésica. Así que, doctor Muñiz, usted ha sido extremadamente valioso y extremadamente importante para nosotros en la universidad. Quiero salirme sin ningún conflicto de interés, pero también quiero agradecer a gente que nos ayuda en este proceso, como evidentemente la señora Gabriela, que es nuestra webmaster, te fijas que ha hecho siempre un trabajo extraordinario. Agradecer a Cristian, agradecer al doctor Sepúlveda, y probablemente hay algunas empresas que nos ayudan en esto sin ningún conflicto de interés, por lo menos yo no lo tengo. Y en ese sentido quiero nombrar a Fresenius, que ha sido evidentemente muy valioso también, ayudándonos en la difusión de la anestesiología y en la enseñanza. Y muchas gracias, Cristian. Eh, la verdad es que estoy comprometido contigo. Espero tenerte todos los años de alguna manera ayudándonos con los residentes, te fijas, así como también espero siempre estar cercano a Pablo, porque la verdad es que he aprendido, después de muchos años de anestesia, he aprendido muchísimo. Cuente conmigo, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. También para que vean que efectivamente nosotros estamos llegando a Argentina con la doctora Carmen Gómez, que también nos dice felicito por compartir información y felicito a sus becadas que están con nosotros rotando, Francisca y María. Parece que tienen un buen desempeño allá en el Instituto Favaloro de Buenos Aires. También quiero mencionar a la doctora Vilma Medina Sandoval, que desde Tijuana, México, nos dice gracias por tan importante ponencia, un tema de gran valor para nuestra práctica clínica. Reciba un cordial saludo desde México. Y con esto creo que podemos dar por finalizado este webinario. Solamente quiero compartir un par de imágenes. Quiero decirles que nuestro webinario también es publicado en nuestro canal de Anestesia UDP de YouTube. Si ustedes activan el código QR que tienen en su pantalla, pueden acceder a este canal y poder ver todos los webinarios que hemos realizado desde el año 2021 y de ahora en adelante también los que están adscritos al programa PECA. Quiero anunciarles con mucha alegría y entusiasmo que el próximo sábado 19 de julio vamos a tener al doctor Pablo Sepúlveda, médico anestesiólogo nombrado hace un tiempo atrás como maestro de la anestesiología de Chile, que nos va a dar una introducción a la anestesia intravenosa con relación a los conceptos farmacológicos asociados. Así que ya lo saben, anótenlos en sus agendas, reserven esa mañana a las 10 de la mañana, día sábado, especial con una charla increíblemente buena a cargo del doctor Sepúlveda. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Latrop. Gracias, doctor Muñiz. Gracias a todos quienes han participado en este tan extraordinario webinario. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Vamos a dar. Muchas gracias, Gabrielita. Gracias.